Y ahora respondiendo a la trivia, ¿el hielo es bueno o es malo? El hielo es excelente para cuando tienes un trauma agudo. No, pero no hay que ponerse hielo en las caras ni en las manos. El hielo lo que va a hacer en el lugar donde has tenido el trauma, va a desinflamar, va a hacer que se deshinche y va a disminuir el dolor. Esto porque agota los neurotransmisores, los químicos que llegan de dolor van a agotarse y va a provocar una analgesia por aproximadamente 4 horas. Obviamente no es para lesiones graves como una fractura, pero sí para lesiones menores es un método excelente de tratamiento inicial. Y como comentábamos, ahora vamos a hablar de Rómulo Charrupi, un jugador profesional colombiano que vino a vivir a nuestro país para desempeñar su actividad deportiva. Lamentablemente en un partido de Copa Simón Bolívar tuvo un trauma directo y se fracturó la pierna. Se fracturó solamente la tibia, no el peroné. Esto a veces hace alguna diferencia. Entonces, cuando lo tratamos a este jugador, tenía 2 ofertas. Una, colocarse una placa y tornillos, y por otro lado, colocarse un clavo endomedular. Y entonces, eso significa que es un clavo que entra por el medio de la tibia y hace que eso se cuele en el tiempo. Entonces, Fernando, tú, en un caso como este, ¿qué es lo que le hubieras hecho? Bueno, estoy muy de acuerdo con el tratamiento que se ha planteado. Evidentemente, al tratarse de un paciente que es un jugador profesional, lo que uno busca es la rehabilitación más pronta y uno buscaría también el método más adecuado. ¿Más adecuado en qué sentido? Que le dé mejor soporte al hueso y que al mismo tiempo puedas hacerlo mediante una menor agresión a los tejidos. Entonces, la utilización de un clavo dentro del hueso, un clavo sólido, me parece que es una buena alternativa porque le estás proveyendo de estabilidad a esa fractura y al mismo tiempo le permites también una rehabilitación más temprana, la posibilidad de que pueda pisar mucho más rápidamente. Cristian, sabemos muy bien que las placas y tornillos en una fractura en general, pero de pierna en este caso, nos va a demorar más en rehabilitarse. Y sabemos que un clavo endomedular va a hacerlo más rápido. ¿Cuáles son los tiempos aproximados que tú les das a este tipo de pacientes para que empiece a pisar con placa y con tornillo? Y por el otro lado con clavo endomedular. Una fractura, consolidando a su ritmo normal, forma el callo duro aproximadamente a las 6 semanas. Y a los 3 meses forma el callo ya completamente sólido como para volver a una actividad de contacto intensa o deportiva. Si nosotros colocáramos tratáramos una fractura con placas y tornillos, que a veces es obligatorio hacerlo cuando es una fractura muy compleja o afecta a la articulación, estas placas, si bien sujetan la fractura en su sitio de forma correcta, no permiten que el paciente apoye, porque si es que colocamos la placa y tornillos y la persona apoya todo el peso, estos tornillos pueden soltarse, pueden saltar. Sin embargo, cuando se coloca un clavo endomedular, este cumple 2 funciones. Como está por dentro del hueso, sujeta la fractura y a su vez sujeta el peso. Es decir, que la persona, el paciente con la fractura, después de la cirugía, ya podría apoyar en el día 1, aún con la fractura fresca. O sea, la fractura aún está curando, la fractura aún no ha curado, pero con este tratamiento, siempre cuando se pueda, la persona puede apoyar y puede mover y puede empezar a hacer su rehabilitación desde el primer día. Esto mientras la fractura cura. A las 6 semanas ya se habrá formado el callo de fractura y ya será el propio hueso el que aguante el peso, y a los 3 meses estará ya totalmente consolidado con el clavo dentro. Pero los tiempos normales son esos. El paciente sin una cirugía o sin un clavo, pues apoyaría a las 6 semanas más o menos, pero ya con la cirugía con el clavo el paciente apoya en el día 1, y mientras la fractura va curando, hace su rehabilitación y va apoyando, obviamente al principio con dolor, pero luego continúa, y eso le permite evitarse la pérdida de masa muscular y de entrenamiento. Pero lastimosamente con Rómulo tuvimos un retardo de consolidación. Empezó a disminuir, a no formar callo de hueso. Entonces se nos presentó un problema. ¿Cómo hubieras resuelto este problema, Fernando?
Bueno, el retardo en la consolidación, es decir, que cuando una fractura no cicatriza en los tiempos previstos, pues ese es un problema. Y en casos como estos, las alternativas pueden ser desde cambiar el implante hasta la utilización de algunos métodos auxiliares que hoy en día se están utilizando, ¿no? Como la utilización de plasma rico en plaquetas, es decir, aportarle células totipotenciales que regeneran, hasta la posibilidad, inclusive en algunos casos se tiene experiencia con algunas alternativas como la magnetoterapia o las mismas ondas de choque. Perfecto. Cristian, ¿cómo hubieras enfrentado este caso, que sabiendo que ya está con un poco de retardo de consolidación? Pues a veces ocurre que una fractura por diversos motivos no suelda en el tiempo esperado y a veces tarda un poco más. En estos casos siempre se intenta buscar la causa, que no exista una infección, por ejemplo, que es raro que ocurra, pero siempre hay que descartarlo, se lo descarta a través de estudios de laboratorio e imagen. Y si es que la causa no fuese una infección y simplemente es que la fractura está tardando en consolidar por efecto mecánico, se pueden hacer una serie de pasos. Primero, los que no son invasivos, que se pueden hacer como parte de la rehabilitación, y finalmente los que pueden ser ya quirúrgicos. Como parte de la rehabilitación, cuando una fractura ya ha pasado el plazo estimado, que pueden ser más de 3 meses, que no se ve que se haya formado un callo, se puede optar por una terapia que se llama magnetoterapia, que es un aparato que se coloca por fuera de la pierna y que a través de ondas magnéticas intenta estimular el callo de fractura, que es decir, que el callo que está muy lento, muy pasivo, a través de esas ondas pues lo estimula y acelera la formación del callo. Esto en muchos pacientes es suficientemente eficaz y esto ayuda a que el callo se forme. Si pese a esto el callo sigue sin formarse y estamos hablando de un clavo, se puede optar por la dinamización de un clavo. ¿Esto qué significa? Un clavo, cuando se coloca, está cumpliendo 2 funciones. Uno, sujeta la fractura y a su vez aguanta el peso de la persona. Entonces la fractura está ahí quietita intentando curar. Ahora, si esta fractura no cura y se necesita estímulo, se dinamiza el clavo con una cirugía, que es una pequeña cirugía, pero es cirugía, que se le quitan los bloqueos al clavo y de sus 2 funciones, que era una, sujetar la fractura y sujetar el peso, pues deja de sujetar el peso y es el mismo hueso el que aguanta el peso de la persona en cada paso que da. Y este peso sobre el callo de fractura, sobre la fractura que no estaba curando, como que despierta el foco y estimula que se forme el callo, ¿vale? Y esto puede ocurrir, si habíamos dicho que el plazo habitual era 3 meses, pues esto puede tardar 6 o 9 meses en los peores casos, pero al final va soldando. Con paciencia y con terapia termina soldando con tratamiento correcto. Bueno, lo que yo quiero mostrarles es, Rómulo, lo que le hicimos de tratamiento, como habrán visto, la cirugía fue bien realizada porque inclusive retiramos un pedazo de peroné para que esto consolide más rápido. Pese a esto no consolidaba. Así que lo que hicimos fue retirar uno de los tornillos para que haya más impacto y además lo tratamos con ondas de choque. Y esto fue que ayudó en la consolidación. Como verán ahora, él está trotando, corriendo y tiene 3 meses de fractura. Entonces, las conclusiones. Sabemos que entre adultos y niños es diferente. En niños a veces somos un poco más conservadores y contemplativos. Podemos usar yeso sobre todo o cirugías mínimamente invasivas. En cambio, en adultos tratamos de forma diferente. También nos ha quedado claro que a veces en los niños y adolescentes no hay que ser tan agresivos, pese a que es un deportista de alto rendimiento. En cambio, en adultos lo necesitamos para ayer. Entonces, cuanto más hagamos para que este jugador o este deportista pueda volver más rápido al deporte, tenemos que hacerlo. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias por la participación. Muchas gracias, Nils. Agradezco la invitación. Cristian, muchísimas gracias por tu asistencia. Un placer haber estado con ustedes y hasta una próxima oportunidad. Y a continuación nos vamos a un corte y volvemos con Psicología Deportiva.